Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle nuevamente en el programa de las reporteras de la Jornada de Oriente, donde en esta ocasión vamos a dar continuidad a la entrevista que realizamos la semana pasada a Samuel Contreras Sánchez, quien es profesor investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, mejor conocido como CUPREDER de la Universidad Autónoma de Puebla. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu tiempo para este espacio de la Jornada de Oriente y quedó pendiente hablar de, bueno, el tema en general es los saqueos del Popocatépetl o que se están realizando en el Coloso. La vez pasada hablábamos del saqueo de piedra, del saqueo de arena, también, pero está pendiente hablar de lo que es el saqueo de hojas, hongos, plantas y madera. De hongos, ya nos los dirás más adelante, al parecer ahí hay un japonés que está extrayendo o pretende extraer este tipo de hongos que hay ahí en el Popocatépetl. Pero bueno, si te parece, pues demos pie a esta entrevista que amablemente nos concedes. Sí, gracias. Pues comentar que el término saqueo es a lo mejor una forma burda de decirlo, en términos de un poco para que se ilustre. Los saqueos, como la vez pasada lo dijimos, no necesariamente tienen que ser ilegales. Son saqueos a veces legales, ¿no? Y a veces esos legales son tan depredadores como los otros. Entonces, cuando hablamos de saqueo es porque de forma masiva se está trayendo material en esa zona y eso pone en riesgo pues toda una serie de condiciones, diríamos, naturales para la reproducción, diríamos, necesaria de un bosque de buena calidad o de conservar zonas de recarga o que están dando servicios ambientales para casi 15 millones de habitantes en la zona del Iztapopo, considerando que este lugar es pues, un lugar muy emblemático, además de que ambientalmente importante para, diríamos, los servicios ambientales que tiene la Ciudad de México, Puebla, parte de Morelos, ¿no? Entonces, aclarando ese término de saqueo, muchos de ellos son legales, ¿no? Y bueno, ahora que haces la pregunta con respecto a los saqueos o al saqueo o esa extracción descontrolada o a veces disque controlada, por decirlo así, la pregunta de hoy que la estás formulando es más bien dirigida a todos los, diríamos, bienes o recursos que están derivados del bosque. Y en el bosque uno tiene la idea, la gente común diríamos, tenemos la idea de que el bosque solamente es madera. Y en realidad no, el bosque da muchas cosas, ¿no? En esta zona del Iztapopo pues hay una extracción muy fuerte de hongo, por ejemplo. Más para darte algún dato general, hasta hace 2, 3 años, en los mercados locales de Amecameca y en la parte de Texcoco, se han contabilizado por parte del Parque Nacional, la Dirección del Parque Nacional Iztapopo, de que por lo menos anualmente se extraen de forma de recolección por lo menos 40 toneladas de hongo. Eso es una barbaridad, ¿eh? Si uno junta 40 toneladas en un lugar totalmente así abierto, pues es muchísima lo que se está extrayendo, ¿no? Y estos hongos se están sacando de forma muy irregular. Hay localidades que se dedican en esta temporada de lluvia intensa a extraer y esa gente se mueve a varios lugares. Por ejemplo, una de las localidades que está extrayendo y que se dedica, digamos, a esta actividad es la población de San Pedro Nechapa, del municipio de Amecameca, que está justamente del otro lado de, digamos, de los volcanes, ¿no? En este lugar, si bien es cierto, aunque los pobladores que lo extraen son de ese lugar, no solamente extraen en sus ejidos, se mueven a distancias muy grandes, ¿no? Andan en el lado de Puebla, de los municipios de San Nicolás de los Ranchos, andan incluso del lado de Tlahuapan, de Texcoco, hacia el lado sur, donde saben ellos se encuentran este tipo de producción, ¿no? Lo grave del asunto del hongo es que cuando no se sabe extraer de una forma o no se sabe cosechar, o diríamos recolectar de forma adecuada, puede traer problemas graves.
porque el hongo se reproduce como cualquier otra especie, eh, diríamos, viva, eh, por semillas o por un ascendiente, o para dejar descendentes, ¿no? O descendientes más bien. Entonces, si tú extraes todo el tallo del hongo, te estás llevando pues borras la posibilidad de que no se reproduzca a sí mismo. Entonces tiene que haber toda una técnica, dejar la parte de abajo, parte del tronco del hongo, para que se volatilice una vez que se seca y se volatilice y se instale cercana a esta posición, o el aire lo mueva a otros puntos, ¿no? Cuando se extrae de forma irregular, pues es un saqueo realmente que tiene un límite y que hay que cuidar mucho, ¿no? ¿Cuál es Entonces, sí. ay, perdón por interrumpirte, pero cuál es la importancia de los hongos? Si se siguen extrayendo indiscriminadamente, ¿cuáles son las consecuencias para esa zona? Ambientalmente tiene varias consecuencias. Primero que todo, es un proceso de vida. Los bosques necesitan de una serie de reproducción, diríamos, integradas. Entonces, si extraes una planta que por alguna razón está ahí, empieza a romper el ciclo, ¿no? Desde la alimentación de algunos animales con los hongos, microorganismos, insectos, cualquier vida, diríamos, que está relacionada con los hongos, pues al no haberlos, pues estos pierden su reproducción adecuada, ¿no? El problema, diríamos, no es tanto en extraer los hongos, sino es cómo se extrae y cómo está acelerándose este proceso. Tenemos datos por parte de la División del Parque Nacional y gente que ha investigado los temas, que hay un mercado, diríamos, ilegal, eh, porque para la extracción de hongo hay toda una norma. Pero cuando estamos hablando de que gente externa a nuestro país está consumiendo, está demandando este producto, pues está aumentando de una forma impresionante. Hay datos que por lo menos en el 2016-15 había informes, que japoneses estaban ya interesados o estaban comprando los hongos de la zona del Iztapopo. Y cuando uno encuentra el dato de cuánto están pagando, se queda totalmente, pues, inmovilizado ante la sorpresa de que están pagando una cantidad bastante elevada. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando que, según una investigadora que no tengo ahorita el nombre, de Chapingo, en un foro que hubo hace 2 años más o menos, en un aniversario del decreto del área natural protegida de la zona del Iztapopo, aquí en Tlahuapan, se le invitó a esta investigadora y comentaba que habían encontrado que había japoneses que compraban en $50,000 un kilo de hongos. Y $50,000 es mucho dinero para un mexicano que quiera comprar un kilo de hongos, ¿no? Sí. Entonces, aquí se empieza a especular y ella daba una explicación de que posiblemente era para ¿cómo se llama? No recuerdo bien el término, pero diríamos, utilizar esta planta para reproducirla en otros lugares para sacar posiblemente, pues, como diríamos, ventajas del conocimiento, ¿no? En el sentido de conocer qué contienen estos lugares. Digo, estos hongos, ¿no? En otras palabras, sería como biopiratería, en el sentido de que se están llevando cosas a otro lugar y que después, pues, las pueden reproducir para sacarles un montón de cosas. Esa es la hipótesis. Hay otra que yo apenas la encontré platicando o indagando, tratando de indagar con otra gente que se dedica un poco a estudiar el tema de cómo se han movido los recursos de este tipo a otros lugares. Y consiste en que los japoneses, hay gente que tiene bastante dinero, que se vuelven muy, diríamos, el reto, diríamos, de la gente que tiene dinero en comer cosas extravagantes para su cultura y que están dispuestos a pagar el dinero que quieran, ¿no? Esto me lo comentó, por ejemplo, Andrés Barreda,
un investigador de la UNAM que ha trabajado mucho esto sobre la biopiratería, ¿no? Y él dijo, no, yo no creo que sea para cuestiones de investigación, yo creo que es más bien porque los japoneses, uno que otro quiere pagar y hace pues esta extracción de este material y lo está dispuesto a pagar de una forma pues bastante bien. Y Pero en si el ya se caso detecta, sí. perdón, y en el caso de quienes extraen, digamos, de los mexicanos que extraen el hongo, ¿a dónde va a parar? ¿Qué usos le dan? Todo es para consumo humano, güey. La mayoría, tal vez habrá, yo no tengo datos, pero seguramente habrá alguien que lo utilice de alguna otra forma. Dado que en la zona, por ejemplo, se han detectado, hay una variedad de hongos impresionante, muchísimos, no tengo el dato, pero son muchas, tal vez 200 especies o variedades, y muchas de ellas en algunos puntos donde hay más humedad, incluso en estas zonas se han encontrado los famosos estos alucinógenos. Entonces hay de todo. Y la gente que conoce el tema, pues sabe, y si ya los recolectores que son de los pueblos y que solamente tienen un periodo muy corto para hacer la recolección, pues también ya tienen sus mercados, ¿no? Hay gente que luego tiene pedidos. Sé de algunos casos que algunos incluso para cuestiones de rituales se les pide y se paga bien eh, y se extrae, ¿no? Entonces la mayoría pero la gran mayoría, diríamos, es para consumo humano, para alimentación, ¿no? Y tiene un mercado más bien local, ni siquiera es externo, local en el sentido regional, por decirlo así, no tanto local. Por ejemplo, los de Nexapan lo llevan a vender a Mecameca, lo traen a Atlisco, lo traen a la zona de Cholula, de Joxingo, no lo sé, ahí en esos puntos, ¿no? Y a veces por sistemas de redistribución, ¿no? Ellos lo cortan, se lo dan a alguien y alguien lo compra y ahí así lo mueven. Pero es un producto muy demandado y desde el punto de vista incluso también nutricional, pues es un alimento de primer nivel que hay sustancias, diríamos, que solamente los hongos dan para beneficio de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues en ese sentido, mientras no se regule y no se haga un intento que por lo menos hace algunos años la dirección del Parque Nacional lo hizo. No lo sé, hoy desconozco si lo están haciendo, pero hace algunos años, hace 10 años, había capacitación por parte de la gente que hacía estas extracciones. Por parte del personal del Parque Nacional les daban capacitación de cómo recolectar, ¿no? Cómo arrancarlos, cómo cortarles, dejar una parte de esta especie en el terreno y poderlas, diríamos, para que se pueda reproducir, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando. Del hongo también sabemos que está muy relacionada con la presencia del bosque. Hay algunos lugares de Xochimilco que también se están presentando, digamos, esta extracción, ¿no? Y bueno, ¿qué más está saqueando o qué más está extrayendo allá en el Popocatépetl? Bueno, otro de las cosas que se está extrayendo del bosque es obviamente es la madera como tal. Hay algunos lugares clásicos identificados que están relacionados mucho con los caminos. En la zona de la carretera Puebla-México Federal hay una zona de extracción de tala hormiga. A veces no es tan hormiga, es masiva. Y hay localidades bien puntuales de gente que está haciendo este tipo de extracciones, ¿no? Algunas van en aumento, unas van disminuyendo. Ese es un punto. El otro punto de extracción es la zona, camino, diríamos, que va de Cholula a Mecameca, que atraviesa justamente, pasa por medio de los volcanes y por Paso de Cortés, y que bueno, por haber acceso, hay esta extracción, ¿no? Y en la parte sur del volcán, de parte del lado de Puebla, en la parte sur también hay un punto muy crítico, yo creo que es el más crítico, es el caso de Xochimilco. Xochimilco hay una localidad donde prácticamente toda la gente se dedica a la madera, algunos de forma legal, creo que la mayoría de forma ilegal. Ha habido incluso cosas graves ahí, porque se habla incluso que con la administración actual municipal, al inicio de esta administración, asesinaron al director de seguridad pública justamente porque empezaron a tratar
de enfrentar el tema, deteniendo a algunas personas, y bueno, pues es un secreto a voces que tuvo que ver su muerte, tuvo que ver con justamente este tipo de actividades ilícitas en la región, ¿no? En esta zona prácticamente sí podemos decir que son ilícitas, en términos de que no hay permisos. En la parte diríamos, del Iztaccíhuatl, hay algunos lugares donde tienen permisos, hay permisos totalmente formales de extracción, pero según los expertos y la misma Profepa ha aceptado que en algunas ocasiones, por cada metro autorizado que da digamos, la autoridad competente, se están trayendo 5, por lo menos. Hay algunos que dicen que la relación es 1 a 10. Por cada metro que está autorizado, sacan 10. Quiero ser moderado y algunos, me voy más bien con la tendencia más moderada, que dicen que son las relaciones de 1 a 5. ¿Se tiene estimado cuánto es lo que ya se ha sacado o qué Bueno, extensión está afectada? no, hay muchos ejidos. Bueno, regiones sí. Yo puedo dar regiones más o menos. Incluso datos de comunidades, aclarando claramente, lo debo dejar claro, que no todos los habitantes son la gente que está haciendo estas actividades, pero por ejemplo, sí tenemos ubicados a comunidades, ¿no? En el caso de Puebla hay 2 comunidades que se dedican de lleno, no de lleno diríamos, un gran porcentaje de gente de sus habitantes se dedican a esa actividad. Una de ellas es Santa María Texcat, que está del lado de Huejoxingo, que ha impactado regionalmente y hay mucha gente que está extrayendo de forma hormiga como diríamos, recurso, ¿no? Y en la parte de Xochimilco está la comunidad de Pilotepec, que también, bueno, me parece que la más crítica, ¿no? Y están invadiendo ya la zona de Parque Nacional y es grave la situación, es muy grave. He tenido la oportunidad de caminar esos bosques y es grave lo que está sucediendo, ¿no? Y del lado del Estado de México, aunque viene en disminución, la población de Ávila Camacho, que es una población que está en el camino Puebla-México por la carretera federal, adelante al Río Frío, ahí también hay una actividad de extracción que cada vez es menor. Eso hay que aclararlo. Está bajando el ritmo de intensidad, pero así está pasando. Y ellos, no solamente los del Estado de México, sino las comunidades que acabo de mencionar, o estos lugares críticos, están impactando no solamente en sus terrenos, sino en las regiones cercanas, ¿no? En algunos lugares ya se están moviendo hasta distancias. La cuantificación es muy difícil darla. En el caso de Morelos, por ejemplo, hay un saqueo muy hormiga al Parque Nacional, donde la gente sube por morillos, como se le conoce así a los troncos jóvenes, diríamos, rectos, muy delgados, para la construcción o sí, principalmente para la construcción, alguno que otro para viviendas de esa región, donde en forma de, con animales de carga, digamos, son extraídas diariamente, así en cantidades, diríamos, no tan grandes, pero con la continuidad y la frecuencia con la que se realiza, pues el impacto en el bosque pues es notable. Se está impidiendo, diríamos, que se regenere el bosque por esta actividad que no está controlada. Entonces, más bien yo podría decir en un mapa general, son estos puntos críticos. Sobre el porcentaje y cantidades, no las tendría yo, no podría dar un número. No está cuantificado, la autoridad tampoco lo tiene claro. Y quiero comentar que ha habido esfuerzos muy interesantes de autoridades, tanto las actuales como las anteriores, ha habido intentos de detenerlo, ¿no? Como también hay un sistema de corrupción, o hubo un sistema de corrupción, ahora no lo sé exactamente, por lo menos de lo que viene de la pandemia para acá no tengo el dato, pero diríamos, ha habido intentos por detener eso. Entonces, pues eso es lo que está pasando con el bosque y pues no hay una regulación, ¿no? Y hay una cosa importante que quiero mencionar en el caso del bosque. El caso del bosque es el lugar donde generalmente hay permisos. O sea, uno diría, no todo es tala ilegal. Hay una tala legal, pero que obedece a una situación que, por lo menos acá, cuando nosotros hicimos los estudios de la región, con respecto a de cómo
o a dar un enunciado, un planteamiento de cómo deben utilizarse los recursos, es que los permisos no se debían de dar en función a la cantidad de la masa forestal que tiene cada ejido, sino nosotros pensamos que debía de darse en función a la cantidad total de la masa forestal de toda la región. Es decir, un municipio, un ejido X, los mejores que hay por ejemplo, en la zona de Tlahuapan, que el municipio de Tlahuapan, para los que no lo ubican muy bien, es el último municipio que va, cuando uno va a la Ciudad de México, antes de pasar Río Frío, ahí está Tlahuapan. Y esa zona hay muchos ejidos, unos muy buenos, diríamos, tienen una producción forestal muy adecuada. Está uno que se llama San Rafael Iztapaluca, y está el otro que, se me olvidó el nombre ahorita, pero son ejemplares incluso a nivel nacional porque tienen un manejo adecuado. Sin embargo, cuando se dan sus permisos, que generalmente son para 10 años, no se solicita un permiso y tienes chance para sacarlo de una forma escalonada anualmente, unos X número de metros cúbicos, en un lapso de 10 años y en ciertas áreas. Generalmente se toma en cuenta de lo que hay ahí en ese ejido. Uh-huh. Pero si uno ve fuera del ejido, a unos cuantos metros del ejido, en el límite del ejido, el otro ejido está prácticamente depredado. Estoy tomando un ejemplo. No estoy diciendo que en el caso de ella, pero estoy poniendo el ejemplo ese. Por ejemplo, a Iztapaluca le pueden dar la explotación de 2,000 metros cúbicos, porque de acuerdo a los rodales, como se le llama, la masa o el área de masa forestal, tiene las condiciones como para que aguante, tiene un periodo de recarga, diríamos, o de recuperación para ese núcleo. Sin embargo, el núcleo, diríamos, general, pues ya está muy impactado. Entonces uno debería de tomar en cuenta, en nuestro criterio, el general, porque eso va a permitir que en esos lugares donde hay una cantidad de bosque adecuada pueda servir para la reproducción del resto donde están deteriorados. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa, eso es una realidad. Ha habido esfuerzos ahora con este proyecto de Sembrando Vida por parte del gobierno federal, en algunos municipios del lado sur del volcán, ha habido intentos también de impactar en la zona forestal, en la parte más baja, diríamos fuera de lo que uno normalmente conoce como la zona de bosque, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver sus resultados. No lo sabemos, no sabemos cómo van a ser los resultados en los próximos años. Pero bueno, es un panorama muy general de lo que implica la extracción descontrolada, diríamos, de este recurso. ¿Qué tipo de árboles se están extrayendo? Y también, al igual que con los hongos, ¿cuál es el impacto? En el caso de esta extracción indiscriminada. Bueno, están de la mano. Cuando el bosque se va, cuando el árbol se va y el bosque se le quita cierta densidad de población, los hongos desaparecen. Entonces, diríamos, el daño más grave, diríamos, por supuesto son los hongos, pero el caso del bosque es todavía mayor. Cuando tú quitas bosque, te estás llevando muchas cosas, ¿no? Desde eso, flora, fauna y algunas otras cosas que ahora la mencionaremos que tiene que ver con este asunto de la hoja que se utiliza para las plantas, ¿no? Estas hojas de monte que se le conoce, o hojas de bosque. Entonces, el impacto que sucede es que hay una erosión muy grande. En la Malinche, por lo menos, se habla que por cada hectárea, diríamos, deforestada, por la erosión, al quitarle, diríamos, cobertura vegetal, los árboles, diríamos, un poco para que se entienda y de ello a entender la idea, porque es lo importante, los árboles sirven como una especie de amortiguador en el momento de que la gota de lluvia, una gota normal de una lluvia común, impacta, pegan las hojas, esta empieza un poco a diluir esa fuerza que trae la gota y cae al suelo de una forma suave. Cuando hay cobertura de desechos del mismo bosque, la hoja de los árboles, la hoja del bosque, eso hace que hay una protección. Cuando se quita el árbol y deja de caerse esas hojas que van produciendo suelo por los miles de cientos de años, o por lo menos decenas de años,
la gota sale, impacta directamente al suelo y empieza a mover cantidades de suelo importantes en las partes bajas. En la zona de la Malinche hay estudios que demuestran que por año, en los lugares donde no hay bosque, se mueven hasta 150 toneladas de suelo por hectárea. Eso es muchísimo si multiplicamos el número de hectáreas, ¿no? ¿Y eso a dónde va a dar? Es lo grave, ¿no? ¿A dónde va a dar ese suelo, esos arrastres? Bueno, de ahí viene un poco la explicación de por qué la ciudad de Puebla existen los valles. Así se forman los valles de forma natural. Hay erupciones volcánicas, vienen lluvias, se empiezan a arrastrar material y eso de una forma uniforme, diríamos, el agua lo distribuye en las partes bajas y la va acomodando en capas. El problema está cuando ya tenemos ciudades. Cuando ya tenemos ciudades establecidas con ciertos niveles, ya diríamos totalmente por las construcciones que se han hecho, estas ya tienen, diríamos, una capacidad de resistir cierta avenida de lluvia o del mismo material que es arrastrado, ¿no? Cuando se descubre el bosque, se desnuda el bosque, estos materiales, estas 150 toneladas que mueven por hectárea por una lluvia extraordinaria, se van a depositar en las barrancas y empiezan a inundar. Yo recuerdo acá en la ciudad de Puebla en el 2001, 2002, no lo tengo con precisión, hubo una lluvia ni siquiera tan fuerte en la zona de la Malinche, y fue la lluvia, rebasó los 40 milímetros. Es una lluvia más o menos intensa. Ya después de 20 milímetros, 20 centímetros de agua en una lluvia de una hora es cuando ya las inundaciones son un poco, ya los cauces, diríamos, normales no soportan tanta cantidad de agua. Bueno, pues en esa ocasión, en ese año, hubo una lluvia que rebasó más o menos los 40, no llegó a los 50, no tengo bien el dato. Una lluvia en la parte alta de la Malinche. Puebla no llovió nada. Sin embargo, un día amanecimos que toda la zona del seminario, a los que tengan por allá por donde está en la parte oriente, bosques de San Sebastián y aquí en la Colonia América, amanecieron las calles con lugares donde había 40 centímetros de suelo y ramas y eso. Y aquí no había llovido. ¿De dónde vino ese material? Pues de la lluvia que pasó en la Malinche. Fue tanta la cantidad de material que se movió que las barrancas fueron insuficientes. El material fue arrastrado, llegaron las primeras puentes de la autopista, después un poco en la carretera federal, ahí por donde está Bosques de San Sebastián y por Amalucan, y se fue saturando cuando eso no pudieron soportar la cantidad de lluvia y el material, pues esto lo sacó hacia las calles, ¿no? Me recuerdo muy bien de esta colonia del Porvenir, Porvenir y la Joaquín Colombres, parte de la América Norte y hasta la parte de la colonia Humboldt, fueron invadidas por varios centímetros. Fue una cantidad enorme de material. Bueno, pues ese fenómeno se da justamente cuando quitas el bosque en la parte alta, ¿no? Y el impacto es grave porque no solamente se arrastra el suelo, se lleva a otras cosas y causa desastres en la parte de abajo, ¿no? Es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Uno dice, es que está lloviendo más. Otros especialistas dicen, no, está lloviendo menos. Independientemente de que llueva más o menos, lo que sí estamos haciendo es que en todas las partes del mundo, en las imágenes anuales de casi todo el mundo, incluso los países avanzados, es que hay inundaciones en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las partes altas le estamos quitando bosque. Entonces, este es un fenómeno que se está presentando con mucha dureza aquí en la zona del Iztapopo. Perdón, adelante. Que si ocurre también el mismo fenómeno con las plantas, ya para hablar de este tema, del saqueo de plantas también impacta en que haya arrastres porque estas tampoco, bueno, porque están extrayendo demasiadas de estas. Sí. El problema de hay dos formas, los edafólogos manejan dos formas de cómo se mueven los suelos. Una es la hídrica y una es la eólica. En el caso de la eólica se mueven un buen tanto de material
de este material, que diríamos, es importante aclarar que el bosque que conocemos, los bosques de pino en la zona del Iztapopo o de encino, son suelos muy jóvenes, es decir, suelos que se han ido haciendo, son muy blandos, inestables, muy poco, diríamos, adheridos al suelo, hacia el suelo, a la parte baja, digamos, a la parte del piso, que cuando se descubre, pues eso se arrastra con todo lo que hay, ¿no? Y en ese suelo, una vez que se empiezan a hacer estas pequeñas barrancas, pequeños riachuelos temporales por las lluvias, pues van arrastrando material y hoja y todo el suelo de buena calidad. Y en el suelo se va el mejor, se va la vida. Lo decía yo en la entrevista anterior que teníamos la oportunidad de platicar, es que el suelo es lo más importante y es donde se está generando la vida. Ahí es donde están bacterias, hay especies de insectos, de una serie de, la colección de semillas, de una serie de circunstancias que el humano no puede hacer por sí solo. O sea, por más que haga trabajos de restauración, se requieren muchos años. La naturaleza se encarga de eso. Entonces, cuando uno quita abruptamente una cobertura vegetal, un solo árbol en un área, empieza ya, se va este material. Y ahí pues se va todo esto que comentábamos de la vida, incluyendo los mismos hongos. A pesar de que no solamente se los lleva, ya no hay forma, porque el hongo para existir, un poco a la pregunta que me hacías anteriormente, tiene que haber condiciones de humedad, poco sol, mucha agua, y tiene que haber suelos con micorrizas, con una serie diríamos, de particularidades que el suelo tiene que tener para que se desarrolle. No en cualquier lado te van a tener hongos, ¿no? ¿Y qué tipo de plantas, retomando, qué tipo de plantas son las que se están extrayendo? De plantas no estoy, son muy pocas, creo que la planta no es, uno que otro por ahí se extrae un pino, un encino de la parte alta para llevar la parte de abajo, que es el caso menor, grave, diríamos, porque si bien es cierto y si hay un impacto que estás quitando de un lugar y te lo llevas a una parte baja, como que no se va a adaptar la planta de forma adecuada como es su hábitat, que es en el bosque, ¿no? Hay unas extracciones que son de comercialización, muy pocas, pero se están dando. Por ejemplo, es el caso de esta planta que la utilizan para barrer. Aquí, por lo menos en el Ayuntamiento de Puebla, anteriormente, no lo sé hoy, no me atrevo a decir si sigue haciendo, se saca un arbusto que sirve para barrer. Es una planta con mucha fibra que te tarda para barrer las calles y es muy bueno para este asunto, ¿no? En la zona del Iztapopo hay lugares donde se sigue extrayendo, he encontrado algunos lugares, algunas veces son pequeños lugares, pequeños espacios, pero no, desconozco, no es tan grave, por ejemplo, como en el caso de la Malinche. El caso de la Malinche sí es un poco más grave. Y algunas otras plantas que en algún momento se extraían también para, por ejemplo, para las raíces, utilizarlas para la hechura de escobetas y cepillos, estos un poco más artesanales que cada vez se utilizan menos, pero sí tienen un impacto, ¿no? De ahí plantas así, creo que no es mucho, uno que otro, bueno, el heno y Claro. Ahora que se se utiliza. viene Navidad. Exactamente. En algunos lugares se está extrayendo, todo creo que es de forma ilegal, yo no tengo registrado y eso sí he revisado. Si alguien de la audiencia pues, sabe de algún dato, un poco nos puede hacer sus comentarios, en el sentido de que, pues, diríamos, se tengan permisos para sacar este material. La mayoría no hay permisos. De hecho, no hay permisos para esto, por lo menos desconozco, y se está extrayendo también esa cantidad, ¿no? Una que otra bromelia, son estas plantas que habitan, diríamos, no son parásitas, sino viven en simbiosis, así le llaman los biólogos, en simbiosis con las plantas y que se ayudan mutuamente porque unas dan algunas sustancias y la planta vive como, el árbol, diríamos, hospeda, diríamos, esta planta y esta planta le da otros beneficios, ¿no? Ahí sí se están presentando ese tipo de extracciones.
Y hay otra extracción, diríamos, no menor, también muy impactante, que tiene que ver con la caza furtiva de animales que hay como conejos, ardillas, coyotes, que sí se está dando y que están derivados también del bosque. Y están generalmente ubicados, es una preocupación de la dirección del Parque Nacional, están ubicados generalmente en la zona, en el camino este de Paso de Cortés, hacia Mecameca, Puebla, Cholula, digamos, y del lado de Tlalmanalco, del Estado de México. Ahí con una presión muy fuerte, que ya viene la zona urbana muy cercana, y bueno, pues sí se está dando esta saqueo. Por último, diríamos con lo del bosque, es el asunto de la hoja. La hoja está que cae de los árboles, que es muy solicitada, como ya lo habíamos dicho la vez anterior, para la producción de flores, tanto de ornato, en la jardinería, diríamos, local, ¿no? Diríamos, con este tipo de saqueo se está dando en varios puntos. Hemos detectado por lo menos 3, los más graves. Hay una que tiene que ver con, bueno, la región de Tlalmanalco. Es una zona que está muy pegada ya a Chalco e Iztapaluca, que son los municipios que cuando uno va a la Ciudad de México son la primera mancha, esa es Iztapaluca, y a un lado está Chalco. Y esta zona está demandando mucho material, tierra de hoja, tierra de monte, para los jardines de forma privada, diríamos, ¿no? O sea, pequeños jardines. Pero como son muchos y la demanda es mucha, pues el impacto es también significativo. Aunque hay intentos, diríamos, por frenar, el gobierno, la administración federal anterior tenía ahí, y el gobierno del Estado de México tenían la policía de alta montaña un poco para detener el proceso. La policía de alta montaña generalmente estaba hasta el Parque Nacional, y esta extracción se está haciendo mucho más abajo, en las entradas del bosque, y muchas veces pegado incluso a la carretera y a unos cuantos metros, ¿no? Entonces, pues ese es un tema grave que debemos estar dando. Esa es una región. La otra región es la zona de los Altos de Morelos, que es Tetela del Volcán y Ocuituco, que son los Hueyapan, hoy es un municipio nuevo. Hace un año fue nombrado como municipio indígena, derivado del municipio de Tetela. Y en esta región está creciendo mucho la actividad de producción de aguacate y huertas. Entonces, para su reproducción necesitan suelo de buena calidad. Y pues, ¿de dónde agarran el suelo? Pues del bosque, porque es el que contiene toda una serie de enraizadores naturales, micorrizas, toda una serie de sustancias, diríamos, que permiten que la planta se adapte fácilmente al trasplante. Entonces, ahí hay una demanda también muy grande. Tetela y Hueyapan no solamente ahora producen aguacate, sino están produciendo planta para llevárselos a otros lados. Y eso está presionando sobre el bosque. Y la otra región, pues la que comentamos la vez anterior, es en la zona de Atlisco. La zona de Atlisco está impactando en los municipios de Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, Tenismanalco y el mismo Atlisco, Tochimilco, que es la franja, diríamos, de vista hacia el oriente, suroriente, diríamos, del volcán, y que, bueno, pues la producción de plantas de ornato y de, diríamos, de flores están demandando una cantidad impresionante de este tipo de material, ¿no? Entonces, esos son, diríamos, en un mapa, diríamos, imaginario, uno podría decir que son Tetela, Tlalmanalco y la zona de Atlisco, diríamos, en las partes altas del volcán. Hay una parte menor, sin embargo, no menos importante, que se está dando en la zona de también el paso de, digamos, el camino a Cholula, más bien San Nicolás de los Ranchos a Paso de Cortés o a Mecameca, que por ahí carretera hay mucho turismo, la gente cuando va, pues aprovecha, ¿no?, el viaje y se trae la bolsita de hoja, y eso, si lo hacemos diariamente, pues es impresionante. Tuve la oportunidad de ir hace el sábado pasado y me impresionó porque, pensando que por la pandemia la gente no salía, y había una cantidad de carros impresionante en la zona, ¿no? Muchísimos carros. Tal vez encontramos 200 carros en promedio de una hora. Entonces, pues toda esa gente, ese turismo, pues empieza a sacar tierra, no hay ningún control. Que cada uno se lleve un kilo, o sea, en un Exacto. ratito
Así 200 es. kilos, ¿no? Y si lo haces eso por día, pues eso es una forma muy impactante, ¿no? Entonces, eso ya no se digan otras cosas que derivan de esto, que vienen los incendios, que a la hora de que tú quitas un árbol, dejas que lo demás se seque. Cuando hay mucha cobertura vegetal, generalmente hay humedad y los incendios no proliferan. Cuando tú quitas un árbol, dejas que lo demás se seque, entra el sol, seca la planta y cualquier provocación de incendio o contacto con cierto calor, pues se puede generar un incendio, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama, diríamos, más o menos general Y de los no saqueos, digamos. alentador, nada alentador. Nada alentador, por supuesto. No, 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 lo peor de todo es que va en aumento. No hay una regulación, diríamos, que ponga freno a esto. Y lo comentaba un poco para cerrar, lo comentaba la vez pasada, no solamente es un asunto de las autoridades. En Cupreder creemos que lo más importante es impactar en la sociedad y crear la conciencia de que uno no debe comprar, por ejemplo, arbolitos de Navidad ahora cortados. Estos cortados de los árboles de Navidad de estos clandestinos que se hacen es que van al árbol que está en crecimiento pleno, el que tiene una forma cónica más bonita, diríamos más estéticamente relacionada con lo que pensamos que es un árbol natural, le cortan la punta y le quitan la posibilidad de que el árbol crezca. Luego también el asunto del pashkle, como se le conoce, o el heno, material que utiliza mucho para estas temporadas, o lo que se le llama la lama, o este asunto de este forma de pasto, diríamos, natural, que es extraído y que estás quitando una serie de vida al bosque, ¿no? Entonces, crear la conciencia de que eso no se debe hacer, que cuando tú vas a comprar una planta atlisco, trata de cerciorarte de que el sustrato que sostiene la planta no sea planta, diríamos, hoja de bosque, porque estás siendo cómplice, diríamos, de una situación que tarde o temprano nos va a afectar a todos, ¿no? Y que muchas veces, como lo decíamos, en el caso, por ejemplo, de Atlisco, que es una de las producciones mayores, es la Nochebuena, que es una planta de ornato muy temporal, de desecho, yo le llamo. Generalmente se compra la planta, se tiene unos 2 o 3 meses, compras 2 o 3 o una en tu casa ahí para tenerla ahí aquí en la ciudad, compras las secas, porque además no resiste cuando ya viene el sol, muere, y esa tierra la echas a la basura cuando pasa el carro recolector y va al relleno sanitario. Y lo que llevas es materia orgánica de primer nivel que empieza a haber una descomposición ahí grave con todos los químicos que hay. Entonces es un desperdicio eso. Entonces más bien la conciencia de la población que no haga esto, que se cerciore, que trate de impactar menos, que se cerciore de que el sustrato, digamos, de la planta es más bien de compostura humana, diríamos, por vía de las compostas, que ese material que traes es inerte, que no va a tener impacto. Ha habido muchos intentos, la universidad, incluso aquí la UAP, tiene una propuesta de que en la región se pueda hacer un estudio en Atlisco, un estudio de producción de basura, diríamos, orgánica, para poder generar compostas y esa composta se dé justamente a estos productores, a los viveristas, diríamos, de la región de Atlisco, y contaminemos menos, ¿no? Además, sin pensar que además estaremos evitando un problema que es el exceso, diríamos, o ya la incapacidad de poder soportar gran cantidad de basura en los rellenos sanitarios que hay en la región, ¿no? Muchísimas toneladas diariamente. En promedio se habla de que estamos generando entre 300 gramos a 600 gramos de basura diariamente por persona. Entonces pensemos en Atlisco, si ese es el dato, estaríamos hablando hay 120,000 habitantes, estaríamos hablando de 60 toneladas, en promedio 50 toneladas. De esos, más o menos el 50% es materia orgánica, que a veces no la cuidamos, ¿no? Y la contaminamos. La contaminamos, diríamos, esa basura que pudiera ser, que no es basura, es reutilizable, diríamos, esa basura orgánica para hacer compostas, y la estamos utilizando, estamos, diríamos, ocupando espacio en los rellenos sanitarios y además, pues, de forma irracional,
estamos cargando al sistema de más contaminación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que podríamos comentar al respecto. Bastante amplia tu información, Samuel. Muchas gracias por compartir todos estos conocimientos con el auditorio de la Jornada de Oriente. Te agradecemos esta entrevista y, bueno, reiterar el llamado a la población, ¿no? Sobre todo ahora que mencionábamos un poco, se viene Navidad y también lo que tú referías, cada que compremos una planta o algún elemento del bosque, pues hay que pensar que nos estamos trayendo no solo un pedazo de bosque, sino un pedazo del volcán Popocatépetl, en este caso porque es el tema, y también un pedazo de historia, ¿no? Así es, pues sí, un llamado a que tengamos esa conciencia y que si no somos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que aceptar que hemos permitido y hemos, como ciudadanos, también fomentado eso, ¿no? Entonces, tenemos que decir y poner un basta, ¿no? Ya, alto, porque significa la reproducción misma de la misma sociedad, ¿no? Si se quitan estos espacios servicios ambientales tan importantes, pues a la larga vamos a tener los impactos en contra. Muy bien. Gracias, Samuel. Gracias a usted que estuvo apreciando o observando esta entrevista. Lo esperamos mañana en una nueva emisión de 8 a 9 de la noche. Que pase usted. Muy buena noche.